Mi muy distinguido hermano y amigo, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, símbolo de la higuera. Permítame decirle que uno de los propósitos de estas reflexiones es que usted sea edificado, edificada y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdeme a difundir el mensaje con sus contactos. También, si necesita alguna orientación de alguna condición de salud o pregunta bíblica, puede contactarme vía correo electrónico visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Allí puede encontrar mi correo electrónico. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Marcos capítulo 13. Versículos 28, 29 al 31. Dice la palabra de Dios. Versículo 28 de Marcos 13. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La higuera es un símbolo o tipo de la nación de Israel. Jesús enseñó aquí que antes de su segunda venida, de la higuera brotarán hojas. En el 1948 se constituyó la nación independiente de Israel. En la actualidad, esta nación ejerce una influencia en los asuntos mundiales más allá de toda proporción con su tamaño. De Israel se puede decir que brotan las hojas. No hay fruto todavía. De hecho, no habrá fruto hasta que el Mesías vuelva a un pueblo dispuesto a recibirle. La información y creciente de la nación de Israel nos dice que el rey, según la lectura bíblica de Marcos 13, dice el Señor que el rey está cerca a las puertas. Si su venida a reinar está tan cercana, ¿cuánto más cercana está su venida para la iglesia? Quiero decir, desde los aires, Jesucristo llamará a la iglesia. Ahora bien, versículo 30 de Marcos 13 se comprende frecuentemente como que significa que todas las cosas profetizadas en este capítulo tendrán lugar mientras los hombres de la época de Jesucristo vivían todavía. Pero el versículo 24 al 27 no tuvieron lugar en aquel entonces. Otros lo comprenden como que significa que la generación que vivía cuando la higuera comenzó a brotar y comenzaron a salir hojas, esto es, cuando la nación de Israel fue formada en el 1948. Sería la generación que vería la segunda venida, ¿no? Y esta generación puede significar esta raza. Creo que significa esta raza judía caracterizada por incredulidad y rechazo del Mesías. El testimonio de la historia es que esta generación no ha pasado. La nación con un todo no solo ha sobrevivido como pueblo peculiar, sino que ha proseguido con su profunda y arraigada animosidad contra el Señor Jesús. Jesús predijo que la nación y este rasgo nacional iban a persistir hasta su segunda venida. Jesús enfatizó la absoluta certidumbre de cada una de sus predicciones. Los cielos atmosférico y estelar, así como la tierra misma, pasarán según lo que Jesús estaba diciendo aquí en Marcos 13. Los elementos siendo deshechos se fundirán, pero cada palabra pronunciada por Él permanecerá y se cumplirá. De hecho, Jesús viene en las nubes a llamar
a su iglesia, y el día y la hora no lo sabemos. Así que de ese día no se sabe cuándo va a venir para uno, como tampoco el día que el Señor va a levantar la iglesia. Y Jesús dijo que de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esto es bien sabido que este versículo ha sido empleado por los enemigos del Evangelio para demostrar que Jesús no era más que un hombre con un conocimiento limitado como nosotros. También ha sido empleado por creyentes sinceros pero descaminados para demostrar que Jesús se vació de los atributos de la deidad cuando vino al mundo como hombre. Y ninguna de estas interpretaciones es cierta. Jesús era y es a la vez Dios y hombre. Tenía todos los atributos de la deidad y todas las características de la perfecta humanidad. Es cierto que su deidad estaba velada en un cuerpo de carne, pero con todo estaba ahí. Nunca hubo un tiempo en que no fuese plenamente Dios. Ahora, ¿cómo pues se puede decir que de él que no conoce el tiempo de su segunda venida? Bueno, podemos creer que la clave a la respuesta se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 15. El siervo no sabe lo que hace su Señor, y como siervo perfecto no le fue dado al Señor Jesús conocer el tiempo de su venida. Y como Dios, naturalmente, lo conoce, pero como siervo no le fue dado conocerlo con el propósito de revelarlo a otros. Según Juan 15:15, el Señor enfatiza que la diferencia entre siervos y amigos. De los siervos se espera sencillamente que hagan la tarea que se les ha encomendado, pero los amigos entran en la confianza personal. Al amigo le revelamos nuestros planes para el futuro. Con él compartimos información confidencial. En cierto sentido, los discípulos seguirían siendo siempre siervos del Señor, pero serían más que eso, serían amigos. Jesús estaba ahora revelándoles las cosas que había oído de su Padre. Les estaba hablando de su propia partida, de la venida del Espíritu Santo, de su propio regreso y de la responsabilidad que tenían ellos para con Él en este intervalo. Alguien ha observado que como pámpanos recibimos, como discípulos seguimos y como amigos conversamos. Ahora bien, en James Brooks lo explica de otra manera. Él dice: no se trata de una negación de la omnisciencia divina de nuestro Señor, sino que es sencillamente una declaración de que en la economía de la redención humana no les tocaba a Él conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto lo dijo James Brooks. Ahora bien, en Hechos capítulo 1, versículo 7, el Señor no los corrigió por esperar. Su reinado literal sobre la tierra, esta esperanza estaba y está justificada. Simplemente les dijo que no podían conocer cuándo vendría su reino. Y la fecha había sido establecida por la sola potestad del Padre, pero le placía revelarla. Era una información que le pertenecía exclusivamente. La expresión los tiempos o las sazones se emplea en la Biblia para referirse a los varios acontecimientos predichos por Dios que han de acontecer aún en relación con la nación de Israel. Desde su trasfondo judío, los discípulos comprendían esta expresión como refiriéndose a los días cruciales de incluyendo el establecimiento del reino milenial de Jesucristo sobre la tierra. Jesús sabía que Él ha de volver y se refería frecuentemente a su segunda venida, pero no tocaba a su oficio como hijo determinar la fecha de su regreso, y por ello podía mantenerlo delante de sus seguidores como el objeto de una constante expectativa y anhelo. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.